Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde de viernes a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este espacio informativo de TV UNAM, en el que nos acercamos al quehacer, a las actividades y las reflexiones que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Esta tarde comenzaremos hablando sobre el tema de movilidad sostenible y el vínculo que crea nuestra casa de estudios con Suecia. Además, les tenemos información sobre los conejos, una especie endémica de nuestro país. En la serie La UNAM en el Mundo nos iremos hasta China para conocer parte del trabajo que se lleva allá del otro lado del mundo y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. Aprovechar la imaginación, el talento y el interés de estudiantes mexicanos para promover una movilidad sostenible en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara es la intención de la primera edición del reto Hack the Goal, teniendo como ejemplo los casos de países nórdicos como es Suecia, donde se ha avanzado notablemente en esta materia. Y bueno, para darnos los detalles de esta colaboración y de esta convocatoria, saludamos esta tarde a Jorge Alberto Arriaga, quien es el coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Jorge, bienvenido de nueva cuenta. Un gusto, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros y antes de comenzar la conversación, pues saludamos a nuestro segundo invitado. Se trata de Gunnar Aldén, quien es el embajador de Suecia en México. Bienvenido y mucho que platicar sobre este tema, embajador. Un gran gusto, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y como estamos hablando hoy de movilidad sostenible, pues Suecia tiene mucho que decir en el trabajo que ha hecho a lo largo de pocos años en realidad. ¿Qué debemos saber, cómo se mueve Suecia y además qué puede compartir a un país como el nuestro y a la universidad como la UNAM? Muchas gracias por el espacio, un gusto siempre estar con ustedes. Yo diría que en Suecia nosotros hemos trabajado en lo que se llama el triple hélice desde mucho tiempo, porque se tiene que tener esa cooperación entre el gobierno, la academia y también los empresarios, las empresarias, para llevar a cabo las inversiones necesarias para llegar a la transición verde. Eso es sumamente importante para nosotros, porque con eso nosotros hemos llegado a una situación donde tenemos empresas muy destacadas en la transición verde, con tecnologías de vanguardia, como Volvo, como Scania, como ABB, también en términos de sistemas de energía. Pero por allá yo diría que se trata para un país de cambiar las normas, porque es muy importante para las empresas de tener o poder ver rentabilidad en sus inversiones y por eso hay que tener una demanda de la gente de productos y servicios sostenibles. Y por allá estamos ahora en Suecia y es como lo trabajamos desde hace mucho tiempo y hay que destacar también esta cooperación con las universidades. Obviamente aquí estamos en esta institución tan reconocida y es muy importante tener eso, tener ingenieros e ingenieras trabajando en esas soluciones. Claro, y uno de los ejemplos, digamos, de esta colaboración es el reto del que platicamos hoy. Jorge, cuéntanos cómo surge, de dónde nace y qué es lo que está buscando este nuevo hackathon. Sí, pues justamente en colaboración con el Consejo Nórdico de Ministros, la Embajada de Suecia y la Embajada de Noruega, la Universidad Nacional de México, Autónoma de México, representada por la COUS y el Centro Regional de Seguridad Hídrica, nos propusimos mejorar la movilidad sostenible teniendo como meta el Mundial de 2026, la Copa Mundial de 2026. Sabemos que estas copas mundiales son una gran oportunidad para los países de mostrar nuestra cultura, nuestras formas de ser y también de aumentar nuestra economía. Sin embargo, es cierto que este gran número de afluencia internacional pues genera presiones sobre la movilidad. Y esto sucederá en 2026 en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, porque recibiremos grandes partidos, porque somos parte de esta gran organización que compartimos con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, teniendo esto en mente, lo que estamos haciendo es convocar a los estudiantes universitarios justamente de estos estados para que nos den soluciones de movilidad sostenible
que lo que hagan es mejorar la calidad de vida no solo de las personas que vienen a visitarnos en estos momentos, sino también de los residentes locales. Claro. Y que estas soluciones perduren en el tiempo, ¿no? Tenemos que tener estas oportunidades para generar cambios significativos en el largo plazo. Claro, que fue uno de los temas que mencionaron y en el que hicieron hincapié durante la presentación de la convocatoria, que tiene que ver con los proyectos a largo plazo. Me parece importante, embajador, hablar de qué significa, cuáles son los elementos, los factores que determinan, que definen una movilidad sostenible. Bueno, una movilidad sostenible, yo creo que hay que tener vehículos eléctricos, por ejemplo, eso es una meta para llegar así. Pero hay que planear también el transporte en las ciudades. Nosotros tenemos algo que llamamos visión cero en Suecia, y es manera de planear también cómo vamos a manejar el tránsito en nuestras ciudades. Y por allá también hay un aspecto. Pero regreso también a ese tema de las normas, ¿no? Las expectativas de la gente. ¿Qué vamos a ver en términos de transporte? Y también el transporte público es muy importante en este aspecto. Es algo que nosotros estamos siempre promoviendo en Suecia, más transporte público para también poder bajar las emisiones. Claro, ¿quiénes y cómo pueden participar en esta creación de soluciones para llegar a estos puntos, a estas características, Jorge? El reto lo estamos lanzando en este momento para estudiantes universitarios inscritos en cualquier universidad pública o privada, fundamentalmente de los 4 estados que vamos a recibir los partidos. Y digo 4 estados porque evidentemente hay una interconexión entre la Ciudad de México y el Estado de México, además de Nuevo León y Jalisco. Si participas, estás inscrito en cualquier universidad de estos 4 estados, tienes más de 18 años y cursas licenciatura, maestría o doctorado, lo único que tienes que hacer es formar un equipo de entre 2 y 5 personas y con eso puedes participar. Y lo único que queremos es escuchar de estos equipos es una hoja. No pedimos más, ¿no? Los ejecutivos están muy ocupados siempre y lo único que te piden es, tengo tiempo para leer una hoja. ¿Y qué debe tener esa hoja? Esa hoja debe de tener muy claramente explicado cuál es el problema que quieren resolver. En particular, teniendo en mente... La movilidad es el gran problema, pero deben ocuparse de un tema en particular. Exacto. Esto que decíamos, ¿no? Va a aumentar la presión sobre la movilidad. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de generación de contaminantes, no solamente de gases de efecto invernadero, sino también sonoros y también del agua y del suelo. También la falta de transporte público y la accesibilidad de este transporte público, ¿no? Claro. Porque la movilidad sostenible está hecha y diseñada para la persona y para todo el tipo de persona, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que las poblaciones con algún tipo de discapacidad puedan transportarse de manera adecuada, segura y digna. Entonces todos estos puntos deberán de ser atendidos. Después de que ubiquen el problema, bueno, claramente, ¿cuál es la solución? Muy bien explicado, donde se demuestre la innovación que se está planteando, teniendo como inspiración el trabajo que han realizado durante mucho tiempo los países nórdicos, pero bueno, también otro tipo de experiencias que también se están desarrollando en México. Y bueno, finalmente queremos que nos compartan de dónde surgió esta idea, ¿no? ¿Cuál es el equipo y quién está asesorándolos? Entonces, también los profesores tienen una gran oportunidad de mostrar sus trabajos que desarrollan en las aulas. ¿Cómo suma Suecia a esta convocatoria, entendiendo y teniendo además esta experiencia de ver la movilidad como un bien público, como un bien común, en donde se promueve pues la sana convivencia que impacta además en muchísimos ámbitos, además, digamos, de la movilidad puramente dicha? Bueno, para nosotros esta colaboración con la UNAM lleva mucho tiempo y tenemos también este Premio Nacional Juvenil de Agua, me conoces seguramente. Claro, sí. Y entonces llevamos mucho tiempo en eso y yo diría que es la importancia de involucrar a los jóvenes. Bueno, con el Premio Nacional Juvenil de Agua se trata de jóvenes en la prepa, pero aquí llegamos entonces a la persona que ya se encuentran en las universidades para
otra vez este cambio de normas, porque si no tenemos a los jóvenes involucrados, entonces nunca vamos a tener estas normas cambiando y nunca vamos a llegar a la transición verde. Por eso nos sumamos a este proyecto. ¿Qué es lo que están buscando? Es decir, se trata de generar una movilidad sostenible, como ya no lo han platicado, pero tiene que ver con búsqueda de servicios, de transportes, de energías renovables. ¿Qué tipo de alternativas se están buscando o esperando, Jorge? Pues básicamente queremos 4 ejes. Queremos que haya ideas sobre nuevos procesos o procesos mejorados. ¿Qué significa? ¿No? Que significa eficientar, por ejemplo, el uso de los semáforos. Claro. ¿No? O que estos sean inclusivos, ¿no? Porque si yo no distingo esos colores o no puedo ver, ¿no? ¿Cómo me entero de que está cambiando? Tiene que ver también, por ejemplo, cómo recibimos alarmas ante algún paro del transporte público, ¿no? Si yo no tengo un celular o si no tengo acceso a Internet. ¿Cómo mejoramos esto? Esto tiene que ver con los procesos. Por otro lado, pues también las tecnologías, ¿no? Un producto que pueda ser llevado al mercado. Y aquí los vehículos eléctricos, pero otro tipo también, están siendo altamente explorados en México y necesitamos pues mayores opciones, más económicas, que puedan aportar pues a un grupo más amplio. También lo que muy importante y ha hecho mucha énfasis el embajador es a este cambio en las políticas públicas, ¿no? ¿Qué legislación, qué tipo de cultura o transformación cultural podemos propiciar a partir de, por ejemplo, una campaña de comunicación, etcétera? Cuestiones muy puntuales que nos lleven a cambiar esta forma que vemos la movilidad en México. Hay un tema importantísimo que es quizás complicado materializarlo porque es muy fácil hablar de vías rápidas, del tipo de transporte que debemos utilizar, de cuántas personas se mueven caminando, en bicicleta o en algún tipo de auto, pero tiene que ver con esta parte de modificar, de crear una cultura. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se promueve? Y además, ¿cómo se comparte, digamos, esta experiencia desde países como Suecia, embajador? Bueno, como Jorge bien dice, hay que tener políticas públicas, obviamente, porque hay un parte muy importante de la parte del gobierno, pero también del Parlamento, para tener la legislación necesaria en términos de los cambios. Yo creo que eso es sumamente importante. Y es aquí donde tenemos este triple hélice, donde eso hay que acompañar eso con este interés de las empresas de participar en este desarrollo también y ver cómo pueda ser rentable otra vez para nosotros de participar en eso. Pero yo diría que políticas públicas, legislación es muy importante. Puede ser también subsidios para impulsar este cambio en la demanda de la gente, como han hecho, por ejemplo, en Noruega con vehículos eléctricos. Pero eso yo diría es muy importante. Exacto, y son muchos los cambios que se tienen que hacer y se promueve y se propone desde la academia, en particular a través de este reto. ¿Cuáles son los puntos que se tomarán en cuenta, un poquito las etapas y cuáles son los beneficios de participar para que este cambio comience no solamente, digamos, como en las calles, sino se promueva desde las juventudes, desde los estudiantes? Sí, para nosotros y para el Consejo Nórdico de Ministros y las embajadas de Suecia y Noruega es muy importante hacer este cambio y esta cooperación que se ve reflejada en los beneficios de participar. Claro. ¿Cuáles son los beneficios de participar? Número 1, tener un capital semilla para avanzar en la solución, ¿no? Entonces, si siempre se te había ocurrido hacer esto, pero no tenías el dinero suficiente, si ganas, puedes tener acceso a ese dinero. Pero no solo eso, también es entrar a todo este ecosistema que se necesita para impulsar la innovación. Es decir, esta serie de contactos con otros emprendedores que también comparten tu pasión por la movilidad sostenible, pero también con líderes que ya llevan mucho tiempo trabajando al respecto, ¿no? Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que vamos a conocer de manera directa la experiencia de países nórdicos que ya tienen un largo tramo recorrido de la voz de sus creadores, ¿no? Eso nos parece muy importante. Y también, pues, la colaboración que tenemos, afortunadamente, con el gobierno, que puedan escuchar directamente al gobierno estas soluciones, porque también nos comentaban, en la Ciudad de México al menos, que se está planteando
soluciones específicas para el mundial. Claro. Entonces hay una ventana de oportunidad muy importante para que las universidades incidan en la política. Jorge, ¿y va a haber apoyos y hay beneficios económicos y de viabilidad para estos participantes? Sí, los premios son muy interesantes. Tenemos un premio de 100,000 pesos para continuar con esta idea. El segundo premio es esta red de contactos, ¿no? Para que continúes trabajando sobre tu proyecto. Y la tercera es la posibilidad de realizar algún tipo de práctica profesional directamente en alguna de las empresas suecas o de Noruega o del Consejo Nórdico de Ministros en general. En principio aquí en México, pero ¿por qué no pensar que si su idea realmente tiene esta transformación importante, pues puede ser incluso visitar alguno de los países nórdicos. Y ya tendremos que hablar en otro momento de esta transferencia de tecnología. ¿Dónde y cuándo revisar las fechas, los datos de esta convocatoria, Jorge? Todo lo podemos revisar en la página hackthegoal.cerci.org. Ahí se encuentra toda la información. Básicamente lanzamos la convocatoria la semana pasada y estará abierta hasta el 31 de marzo. Exacto, así que quedan pocos días y mucho que hacer por nuestra universidad, por el país. Y para terminar, embajador, ¿qué es lo que creen que pueden ofrecer? ¿Qué es lo que cree que pueden encontrar en los jóvenes, en los universitarios, que no dan ni la inversión pública, ni las políticas públicas en el tema de movilidad? Pero lo que hemos visto con este Premio Nacional Juvenil de Agua es estas propuestas fantásticas de los y las jóvenes aquí en México. Y mi esperanza es de tener obviamente propuestas también y enriquecedoras ahora en términos de sustentabilidad. Pero déjame nada más destacar un punto muy importante de Jorge. Aquí tenemos una ventana muy importante con el gobierno mexicano y con esas ciudades donde hay un gran interés. Y obviamente de la parte de la embajada es también una de nuestras metas es de tener más cooperación en términos gobierno-gobierno, o que sea gobierno local, que sea gobierno federal. Y allá yo puedo ver también muchas oportunidades en eso. Pues que se abran estas oportunidades para los estudiantes, para los gobiernos, para las empresas que deben apoyar, por supuesto, con todo tipo de recursos que es necesario en temas de movilidad sostenible. Todos los detalles en la página que ha aparecido en nuestra pantalla, Hack the Goal, que concluye este 31 de marzo la primera etapa, así es que estaremos atentos a lo que sucede, pero esperemos ver todos esos resultados en el Mundial del 2026. Muchas gracias, Jorge Alberto Arriaga, coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO, por estos minutos y éxito en la convocatoria. Y gracias por acompañarnos aquí en La UNAM Responde, embajador de Suecia en México, Gunnar Alden. Bienvenido. Gusto, gracias. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Y vamos con otro tema, porque el Jardín Botánico de la UNAM conmemora el Día Mundial de los Humedales este sábado 8 de febrero, y esto sucederá de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. El programa incluye diferentes actividades como conferencias y un taller de degustación para que los visitantes comprendan el valor de estos ecosistemas y su importancia para la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Se trata pues de una oportunidad única para conocer más sobre su conservación e impacto en nuestra vida cotidiana. Todos los detalles en las redes y en la página del Instituto de Biología de nuestra universidad. Hoy nuestra biodiversidad nos invita a mirar el cielo y disfrutar de los conejos que habitan en la luna, solamente como un pretexto para conocer acerca de esta especie que cuenta con más de 15 variantes endémicas en México. Un día, el dios Quetzalcóatl dejó su forma de serpiente emplumada y en su forma humana decidió explorar la tierra. El dios, maravillado por los paisajes, caminó y caminó hasta que cayó la noche. Hambriento y cansado, llegó a casa de un conejo. Al ver al conejo, le preguntó: ¿qué estás comiendo? El conejito contestó: solo algunas plantas frescas, y le ofreció al dios de su comida. Quetzalcóatl, agradecido con el gesto del conejo, le comentó que él no comía plantas. El conejo, con gran generosidad, se ofreció a sí mismo como alimento para el dios hambriento. Conmovido por este gesto, Quetzalcóatl regresó a su forma de serpiente emplumada, llevó al conejo hasta la luna y lo colocó ahí, para que su imagen quedara grabada.
lo regresó a la Tierra y mientras el conejito contemplaba con asombro su imagen en la luna, le dijo: no eres una insignificante criatura. Tu retrato en la luz de la luna contará a todos los hombres la historia de tu generosidad. Hoy, si miras la luna llena con atención, descubrirás la silueta del noble conejito que hace mucho tiempo quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. La diversidad de conejos en México es aún objeto de estudio y nuevas especies se descubren periódicamente. Sin embargo, se estima que existen alrededor de 15 especies de conejos y liebres silvestres endémicas de nuestro país. Los conejos pueden variar de especies pequeñas y compactas hasta otras de mayor tamaño. Su pelaje suele ser críptico, es decir, que se mimetiza con el entorno, para pasar desapercibidos ante los depredadores. Los colores pueden ir desde tonos marrones y grises hasta blancos y rojizos. Se distribuyen en casi todo el país. Son herbívoros y se alimentan principalmente de hierbas, hojas, corteza y frutos. Hoy, si miras la luna llena con atención, todavía podrás ver la silueta del noble conejo, que hace mucho tiempo quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. Y para terminar la semana, Sandra Lorenzano nos lleva al otro lado del planeta para hablarnos de la presencia de la UNAM en el mundo, esta vez en China y su historia durante más de una década. Yo soy Sandra Lorenzano, directora de la sede de la UNAM en Cuba. Y de acuerdo con el orden alfabético que les hemos propuesto, hoy les hablaré de UNAM China. El 22 de noviembre de 2012 marcó un hito en el proyecto de internacionalización de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pues en esa fecha se inauguró la primera sede en el extranjero fuera del continente americano, la sede de la UNAM en China. Desde su creación, la sede ha contribuido a impulsar las relaciones universitarias sino-mexicanas. Tan solo en 2024, nuestra universidad recibió la visita de 14 delegaciones procedentes de aquel país. Gracias a la presencia física de la UNAM China, el trabajo de vinculación y comunicación entre las contrapartes se realiza con dinamismo, promoviendo encuentros tanto presenciales como virtuales. Además, al ser la única sede universitaria en Asia, el trabajo se extiende para buscar vínculos con países en la región, particularmente el este y sudeste asiático, así como Oceanía. Para la UNAM, las relaciones con la comunidad académica, científica, cultural y estudiantil de China tienen un papel destacado dentro de su proyecto de internacionalización. Además de los aspectos académicos, la sede UNAM China también ha contribuido a la difusión de la cultura mexicana y a la promoción de la certificación del idioma español y el acercamiento a la lengua china. La sede ha establecido vínculos institucionales entre 70 dependencias de la UNAM con 76 instituciones de China y 41 con instituciones de otros países tales como Australia, Corea del Sur, Filipinas, India, Japón, Tailandia y Vietnam. En movilidad estudiantil, en 12 años, más de 250 estudiantes de la UNAM han realizado estancias en instituciones chinas, mientras que 183 estudiantes de China lo han hecho en la UNAM, incluyendo 48 a nivel posgrado. En intercambio académico se han registrado 331 participaciones de investigadores y profesores de la UNAM en actividades con instituciones de educación superior y diversos organismos de China, tanto de modo presencial como a distancia. En contraparte, más de 100 académicos chinos han participado en actividades con la UNAM.
El reto de la sede es redoblar hoy los esfuerzos para lograr una mayor colaboración en ciencia, tecnología e ingenierías, sin dejar de atender la colaboración en humanidades, ciencias sociales y artes, en sintonía con las labores sustantivas de nuestra universidad. Los espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen ni más ni menos que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. Es fascinante, ¿verdad? Llevar el orgullo UNAM más allá de nuestras fronteras. Y con esto terminamos el programa de hoy, muy internacional, con información que tiene que ver, sí, con muchas disciplinas, pero con el entendimiento y el conocimiento de lo que se hace en otras partes del mundo y el vínculo que tiene toda esta tarea con nuestra casa de estudios. Y terminamos también agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós.